Testimonio familiar. El libro de Josué termina con una de las asambleas más drásticas del Antiguo Testamento. Josué, ya anciano, convoca a todas las tribus de Israel en Siquem. El pueblo había conquistado la tierra prometida, pero estaban a punto de perder su alma. Se habían acomodado y empezaban a coquetear secretamente con los ídolos de las naciones vecinas. En medio de este sincretismo y tibieza espiritual, el anciano general se pone en pie y lanza un desafío que retumba hasta el día de hoy. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy en día, las familias cristianas intentan jugar en la zona neutral imaginaria, creyendo que pueden disfrutar de las bendiciones de Dios mientras consumen los valores de este mundo. Pero el texto bíblico nos exige una definición radical. Un testimonio familiar poderoso no nace de la inercia, nace de una decisión intencional y contracultural. Punto número 1. El ultimátum de la cultura versus la decisión del hogar. La sociedad siempre te ofrecerá ídolos cómodos que no te exijan santidad, pero un ídolo que no te exige nada, al final te lo arrebatará todo. Primera de Reyes 18:21 dice: entonces Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opciones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Josué utiliza el verbo hebreo ba'ar, escogeos o elegid. Este verbo está en modo imperativo. No es una sugerencia, es una orden urgente y demanda una acción inmediata en el hoy. Josué expone tres opciones de adoración: los dioses del pasado, los que representan la tradición familiar muerta. Número 2, los dioses del presente, los que representan la cultura actual y popular. Y 3, a Jehová, el Dios del pacto. La genialidad exegética de este pasaje es que Josué expone la falacia de la neutralidad. No dice elijan si van a servir o a ser libres. Él sabe que el ser humano es adorador por naturaleza. La pregunta no es si tu familia va a servir a algo. La pregunta es a qué o a quién van a servir. Los dioses de los amorreos ya no son estatuas de madera en un bosque. Tienen pantallas táctiles, ofrecen validación instantánea en redes sociales, prometen una felicidad a través del consumismo desmedido y promueven ideologías que destruyen el diseño original del creador. Muchas familias en nuestra ciudad están intentando ser neutrales, dejando que las plataformas digitales y la cultura secular disipulen la mente de sus hijos de lunes a sábado, y esperan que la escuela dominical contrarreste ese daño en una hora. Josué nos advierte hoy: la inercia cultural siempre te arrastrará a la idolatría. Tienes que plantar bandera, tienes que convocar a tu familia a la mesa y decir: en esta casa las reglas del mundo no aplican. Nosotros nos sometemos a una agenda superior. Romanos 12:2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Una familia que no decide conscientemente servir a Dios, ya ha decidido inconscientemente servir al espíritu de esta época. Punto número 2, el principio de representación. El peso del yo y mi casa. El verdadero liderazgo espiritual no le pide a su familia que busque el camino a ciegas. El líder talla la senda con sus propias rodillas y dice: síganme. Génesis 18:19 dice: yo lo he elegido a Abraham
para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. La frase más icónica del versículo es, pero yo y mi casa. Josué no dice, yo serviré a Jehová y espero que mi esposa y mis hijos decidan lo mismo cuando crezcan. Josué asume lo que en la teología bíblica se llama liderazgo federal o principio de representación. El Bet, que es la casa o el hogar, en la antigüedad estaba bajo la autoridad espiritual del cabeza de familia. Como Josué, como sacerdote de su hogar, interpone su autoridad divina para trazar una línea de protección espiritual alrededor de los suyos. Él toma la responsabilidad del destino eterno de su descendencia. Hoy enfrentamos la epidemia de la abdicación paternal. Padres y madres han tercerizado la formación espiritual de sus hijos. Se lo dejan a la iglesia, al colegio cristiano o peor aún a los algoritmos de Internet, bajo la falsa excusa moderna de quiero que mi hijo crezca y elija su propia religión para no imponerle nada. Esa es la mentira más destructiva del humanismo. Tú no dejas que tu hijo elija si quiere comer vegetales o veneno. Tú lo instruyes porque lo amas. El testimonio de un hogar se enciende cuando los padres retoman el sacerdocio de su casa. Cuando un padre o una madre se levanta y dice, mientras vivan bajo este techo, nos congregaremos, leeremos la palabra y honraremos a Dios. Esto no es tiranía religiosa, es cobertura espiritual. La luz de tu casa brillará cuando asumas el peso de la representación. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No puedes delegar la salvación y el carácter de tus hijos a instituciones externas. Dios te pedirá cuentas a ti por las almas que te confió bajo tu propio techo. Punto número 3. La adoración práctica. ¿Qué significa el serviremos? Un hogar cristiano no se define por las placas bíblicas colgadas en la pared de la sala, sino por las manos manchadas de gracia, sirviendo hacia los demás. Colosenses 3:23 al 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es a Cristo el Señor a quien sirven. La palabra con la que cierra Josué es la clave operativa de todo el pasaje. Serviremos, del verbo hebreo abad. En el pensamiento hebreo, abad es una palabra maravillosamente profunda porque significa dos cosas simultáneamente, adorar y trabajar. Es la misma palabra que se usa para el trabajo de Adán en el huerto y para la adoración de los sacerdotes en el tabernáculo. Para Josué, servir a Jehová no significa simplemente cantar salmos o asistir a un evento litúrgico. Significa que cada acción del hogar, cada negocio, cada comida, cada interacción estaría subordinada a la gloria de Dios. Es una adoración encarnada y práctica. ¿Qué significa que tu casa sirva abad al Señor en este tiempo? El testimonio familiar se vuelve irresistible para el mundo cuando la adoración trasciende al domingo. Una familia sirve a Dios cuando administran sus finanzas con honestidad y diezman con alegría. Sirven a Dios cuando abren las puertas de su casa para la hospitalidad y comparten su comida con el necesitado o con el grupo pequeño de la iglesia. Sirven a Dios cuando los esposos se aman con lealtad en medio de una cultura de divorcios express. Sirven a Dios cuando oran juntos antes de dormir. Tu hogar se convierte en un faro cuando el mundo exterior nota que tu familia no vive para acumular para sí misma, sino para desgastarse por la causa del reino de los cielos. Salmo 101:2 dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable, andaré con integridad de corazón dentro de mi propia casa.
El sermón más elocuente que tu ciudad escuchará jamás es el de una familia que permanece unida sirviendo al Rey en un mundo obsesionado con servirse a sí mismo. Como conclusión, tenemos que el eco de la voz de Josué debe resonar en los pasillos de nuestros propios hogares. No podemos seguir viviendo de la inercia espiritual. Resumiendo lo que hemos aprendido a la luz de las Escrituras, pues número uno, el ultimátum de la cultura, entendimos que la neutralidad espiritual es un mito. Si no decidimos intencionalmente y hoy servir a Dios, la cultura secular y sus ídolos modernos terminarán por moldear los valores de nuestra familia. En el principio de representación, descubrimos el peso glorioso detrás de la frase yo y mi casa. Dios está llamando a los padres y madres a retomar el liderazgo espiritual, a dejar de tercerizar la fe de sus hijos y a trazar un perímetro de cobertura profética sobre su hogar. En el punto 3, la adoración práctica, finalmente aprendimos que la palabra servir, abad, funciona la adoración con la vida práctica. El poder de nuestro testimonio familiar no radica en parecer perfectos, sino en que todas las áreas de nuestro hogar, como las finanzas, el trabajo y las relaciones, sean puestas al servicio de la gloria de Dios y del prójimo. Que el Espíritu Santo nos dé la valentía del anciano Josué, que cada familia representada aquí pueda plantar bandera y declarar con autoridad y gracia que, a pesar de lo que dicte el mundo, nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Amén.